Hola chicos, yo soy el doctor Arias y yo voy a estar encargado de impartirles el tema de visión. Soy encargado de cátedra del Departamento de Farmacología de la UNAM León. En esta conferencia nosotros tendremos algunos objetivos que cumplir. En primer lugar, tendremos un recuento anatómico del ojo. En segundo lugar, hablaremos respecto a los mecanismos de protección con los que cuenta el ojo. En un tercer lugar, iniciaremos el estudio de la función de estructuras oculares específicas. Y, en último lugar, describiremos las características de los fotorreceptores, que, dicho sea de paso, son los receptores encargados de verdaderamente traducir, convertir las ondas visuales, las características electromagnéticas de estas ondas visuales en estímulos nerviosos. No tengo ningún conflicto de interés para la realización de esta conferencia. Y partiendo del recuento anatómico, aquí tenemos una lámina en el plano coronal en la cual podemos observar las distintas estructuras que conforman el ojo. Aquí les estoy marcando en la parte superior de la imagen lo que son las pestañas. Podemos ver también los párpados, también en esta porción superior. Más hacia inferior en el centro, esta estructura que ovalada, circular, de color negro, es conocida como la pupila y no es más que una apertura existente en esta otra estructura que está bordeando de manera circunferencial a ese orificio que es conocido como el iris. El iris es la estructura ocular que técnicamente delimita el color de los ojos en cada persona. Dicho sea de paso, el iris en los sistemas actuales de reconocimiento de seguridad es una de las maneras más seguras para codificar cuenta bancaria, etcétera, debido a que cada persona tiene un patrón específico en el iris. Hacia el lateral podemos observar porciones blancas y estas porciones blancas son conocidas como esclera. En la parte interna de esta lámina podemos observar un canal y este es el canal encargado del drenaje de las lágrimas. Ahora, si visualizamos esta lámina visualizada desde lateral, podemos observar que en la porción anterior de la imagen encontramos otra vez la conjuntiva, que es una capa celular, técnicamente recubre y protege a las demás estructuras del ojo. Hacia posterior podemos visualizar a la córnea. La córnea es una de las principales estructuras encargadas de la refracción del ojo, un punto que discutiremos más adelante. Posterior a la córnea encontramos un espacio conocido como cámara anterior. Este espacio está lleno por un líquido especial que se encarga de la nutrición, en este caso de la estructura que también está ubicada hacia posterior, que se conoce como cristalino, y de la misma córnea. Estas estructuras son estructuras avasculares, de tal manera que la presencia de vasos sanguíneos podría alterar la percepción visual. Dicho esto, entonces, para su nutrición no requieren vasos sanguíneos, sino que más bien es por medio de un filtrado especial de plasma a nivel de una estructura que se conoce como cuerpo ciliar que les estoy señalando, es que se crea un líquido especializado que se llama humor acuoso. Este humor acuoso tiene las características iónicas y de proteínas necesarias para la nutrición de la córnea y del cristalino. Posterior a la cámara anterior, nosotros encontramos otra vez al iris, ya les he descrito un poco de él. En el centro otra vez encontramos a la pupila y aquí sí podemos visualizar que es que realmente la pupila no es más que una porción del iris que está ausente. El objetivo de esta ausencia es porque esta misma pupila permite, por medio de la variación de su tamaño, delimitar la cantidad de luz que entrará hacia los tramos posteriores del ojo. Hacia posterior de la pupila encontramos al cristalino. El cristalino es la segunda estructura ocular más importante encargada de la refracción de los rayos luminosos. Lateral
y en este caso también superior y posterior, podemos encontrar al ligamento suspensorio del cristalino. El ligamento suspensorio del cristalino y el cuerpo ciliar antes mencionado son estructuras especializadas de una capa ocular conocida como coroides. El coroides es una capa vascular. El coroides está anterior a la última estructura ocular de relevancia para esta conferencia, conocida como retina. La retina es realmente el sitio donde se encuentran nuestros fotorreceptores, los receptores encargados entonces de la percepción luminosa en el distinto espectro luminoso. Debemos de mencionar que dentro de la retina existe un punto ubicado de manera perpendicular y en el centro específico de la cavidad posterior, en este caso de la cámara posterior, conocido como fovea. La fovea es una depresión en la cual se encuentran ubicadas la mayor cantidad de receptores luminosos. Debemos de decir desde este momento que contamos con dos tipos de receptores luminosos conocidos como los conos y los bastones. En este caso son los conos los que se ubican con mayor importancia en la fovea. Podemos decir también que de la retina y específicamente de las células nerviosas, de las capas nerviosas existentes en la retina, es que nosotros formamos el disco y nervio óptico, vía por la cual será transmitida la información que ha sido recopilada por los receptores luminosos. Podemos ver también que hacia superior y hacia inferior existen músculos. Estos músculos son los músculos extrínsecos del ojo. Estos músculos delimitarán la movilidad ocular. Con esta animación yo he pretendido representarles lo conocido como cuerpo ciliar. Ya habíamos mencionado que es una porción especializada anterior de la capa conocida como coroides, que está compuesta por el mismo cuerpo ciliar y por el ligamento suspensorio. Hablaremos de las dos estructuras de manera independiente en tramos posteriores de esta conferencia. Respecto a lo que se le había sombreado en la lámina pasada, aquí yo les represento cuál es el recorrido normal que seguiría el humor acuoso. El humor acuoso, como hemos mencionado, es un tipo de líquido especializado en la nutrición del cristalino y de la córnea que es producido por el cuerpo ciliar. Una vez que el cuerpo ciliar ha producido al humor acuoso, este humor acuoso migra hacia la parte anterior del cristalino, atraviesa la pupila y es drenado posteriormente por medio de un canal conocido como canal de Slem. El canal de Slem está ubicado en los ángulos correspondientes a la córnea y al iris. Aquí vemos nosotros a través de esta animación cómo sería el recorrido normal hacia el canal de Slem de este humor acuoso. En algunas situaciones clínicas existe disminución del ángulo existente entre el iris y la córnea, de tal manera que el canal de Slem y la malla trabecular existente en este canal impide la salida de humor acuoso, elevando con esto la presión intraocular de la cámara anterior, produciendo una protrusión del cristalino hacia la cámara posterior y movimiento de un tipo de líquido existente en la cámara posterior conocido como humor vítreo, de tal manera que este humor vítreo tiende a colapsar hacia la retina y por lo tanto daña de manera irreversible al nervio óptico. Esta es la complicación más común que podría existir en el caso de un glaucoma. Entendemos entonces como glaucoma a un aumento de la presión intraocular producto la mayoría de veces a una obstrucción del flujo de salida del humor acuoso, en este caso a nivel del canal de Slem o a nivel de la malla trabecular. Respecto a los mecanismos de producción, es interesante mencionar que estos mecanismos están en constante activación, sirven todos los días, son mecanismos bien conocidos por ustedes. Dentro de ellos podemos mencionar a los párpados. Me detengo en ello puesto que los párpados cuentan con unos reflejos autonómicos ya bien conocidos, y es que si una estructura se acerca demasiado rápido a nuestro ojo, pues técnicamente el párpado de manera refleja se cierra, permitiendo que esa estructura que se está acercando a una gran velocidad hacia la cámara anterior ocular, hacia las porciones anteriores del ojo, no colisione contra estas porciones anteriores, provocando un daño irreversible. Recordemos que dentro de las estructuras ubicadas en la cámara anterior
ubicadas anteriores a la cámara anterior, tenemos a la córnea, que es muy relevante en los mecanismos de modificación de los rayos de luz para que estos puedan confluir posteriormente en la retina. Explicaremos este punto a posteriori. En segundo lugar, tenemos a las pestañas. Las pestañas, análoga a lo que sucede con los cilios en el tracto respiratorio, sirven para impedir el paso de algunas moléculas migrantes en el aire, polvo por ejemplo, que no logren contactar con la superficie anterior de nuestro ojo de tal manera que no puedan provocar una irritación. Por esto que las pestañas son importantes. En un tercer lugar tenemos al aparato lacrimal y yo les he traído una imagen para representar este aparato lacrimal para que ustedes lo puedan ver con mayor detalle. Podemos encontrar a la glándula lacrimal, y es que la glándula lacrimal está ubicada precisamente en el borde superolateral de cada ojo. Esta glándula lacrimal pues produce las lágrimas. Las lágrimas tienen funciones muy delimitadas. Dentro de estas funciones está una función inmunológica y una función lubricante. Aquí podemos también nosotros ver cuál sería el mecanismo de drenaje o el sitio de drenaje de las lágrimas, ¿sí? Por medio del conducto nasolagrimal que ha sido señalado en la diapositiva. Es el mecanismo natural o la vía natural por la cual las lágrimas que han sido producidas en la glándula lacrimal abandonan el ojo y llegan a drenar a la nasofaringe. Podemos ver acá, otra animación, cuál sería el recorrido normal de una lágrima. Se escapaba decir que dentro de estos mecanismos también de protección del ojo encontramos a la órbita como tal, a las estructuras óseas que conforman la órbita. Entraremos en mayor detalle de esto, puesto que esto pudo haber sido tocado en las clases de anatomía. En esta imagen nosotros podemos ver al iris y podemos ver dos segmentos distintos del iris, y es que resulta que el iris tiene dos músculos bastante delimitados. Un músculo circular que se encargará de delimitar el diámetro de la pupila, la porción central del iris, y tenemos también un músculo dispuesto de manera longitudinal. Gracias a las fibras de este músculo es que el diámetro de la pupila podría aumentar en situaciones en las cuales exista una estimulación por el sistema nervioso autónomo, división simpática. Vemos entonces que ante la estimulación simpática, el resultado de esta estimulación será el aumento del diámetro a nivel de la pupila. ¿Y en qué situaciones podemos nosotros utilizar esto? Bueno, y es que resulta que cuando yo necesito introducir una mayor cantidad de luz en las porciones posteriores del ojo, ejemplo, cuando yo estoy ante los reflejos de lucha, que necesito una mayor agudeza visual, necesito mayor capacidad o mayor detección del rango luminoso, pues la pupila tiende a dilatarse de tal manera que entre más luz hacia la cámara posterior. Caso contrario, cuando nosotros tenemos una estimulación parasimpática, el diámetro pupilar tiende a disminuir, y esto es porque las fibras circulares en este caso generan un alto grado de contracción. Esto gracias a la estimulación por un neurotransmisor conocido como acetilcolina, que es liberado por la fibra parasimpática y que interactúa con receptores de la categoría de receptores muscarínicos. También estas modificaciones del diámetro pupilar pueden ser fácilmente comprobadas si nosotros agregamos o cambiamos el patrón luminoso que llega de manera perpendicular al ojo. Ejemplo, cuando nosotros tenemos o nos enfrentamos hacia una luz brillante, el reflejo natural de la pupila será la disminución de su diámetro, esto por una estimulación parasimpática. Por otro lado, cuando estamos ante luz normal, que es el caso de la imagen central que les estoy presentando, el diámetro de la pupila no se mira modificado. Sin embargo, cuando estoy ante condiciones de poca luz, el diámetro de la pupila tiende a aumentar, y esta es una respuesta autonómica simpática, como ya ha sido mencionado. Otro punto importante que debe mencionarse es la capacidad de refracción que tiene el ojo, y con esto debemos de decir qué es refracción. Bueno, pues refracción es el cambio de la dirección que genera una onda luminosa cuando es expuesta a una superficie con una densidad cambiante. Ejemplo, si nosotros colocáramos un lápiz en un vaso lleno de agua, lo que nosotros observaríamos es que el lápiz no sigue la trayectoria
en la cual nosotros lo introducimos, tendríamos una alteración visual, observaríamos de manera normal que el lápiz se ha doblado, ha cambiado su dirección, pero no es más que el espectro luminoso circunferencial al lápiz, una vez que entra en contacto con la superficie de agua, cambia su dirección. Entonces, este fenómeno de cambio de dirección es conocido como refracción. Antes de tocar a profundidad la refracción, debemos de saber que nosotros reconocemos únicamente cierto espectro luminoso. Ese espectro luminoso está comprendido entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Es increíble decir que el espectro luminoso total oscila entre los 300 nanómetros y los 1500 nanómetros, estando en el lado de los 1500 nanómetros los rayos infrarrojos y en el caso de los 300 nanómetros los rayos ultravioleta. Nosotros no podemos reconocer estas emisiones, estos tipos de ondas luminosas, sino que reconocemos un rango muy estrecho. Por otro lado, la luz como tal tiene características que deben de ser estudiadas. Entonces nosotros podemos decir que una onda luminosa estará definida por el espacio existente entre dos picos luminosos, de tal manera que podemos hablar de dos variables respecto a las ondas luminosas. En primer lugar, podemos hablar de la frecuencia de estas ondas luminosas y podemos hablar de la intensidad de estas ondas luminosas. Aquí en la imagen superior, pues yo les muestro lo referente a la intensidad y lo referente también a la longitud de onda. En dependencia, o estas dos características serán detectadas por nuestro aparato visual. Adentrándonos a la capacidad de refracción, debemos de saber que las dos principales estructuras refráctiles son córnea y cristalino. De estas dos, quien tiene una mayor capacidad refráctil es la córnea. La córnea tiene una capacidad refráctil no modificable, sin embargo el cristalino tiene una capacidad refráctil modificable. ¿Y por qué se da esto en el caso del cristalino? Bueno, y es que la capacidad refráctil de una estructura estará delimitada por la convexidad o por la concavidad que esta estructura presente. Dicho de otra manera, ¿por qué tan circular sea esta estructura? En el caso de la córnea, no presenta modificaciones de su convexidad, o sea, de su disposición circular. En el caso del cristalino, gracias a que nosotros tenemos ligamentos suspensorios del cristalino que son parte, como habíamos visto, del cuerpo ciliar o una especialización del coroides, como ya ha sido mencionado también, gracias a la interacción de estos ligamentos suspensorios se puede cambiar el diámetro, la forma del cristalino, de tal manera que pueda modificar la capacidad refráctil de esta estructura. Aquí yo les muestro para qué es que sirve esta capacidad refráctil realmente. Y es que resulta que los rayos luminosos, las emisiones luminosas, tienden a dispersarse en la superficie, de tal manera que tener una estructura que se encargue de mandar estos rayos luminosos hacia un punto específico de alta visión es una de las características más importantes de nuestro sistema visual, de tal manera que este rayo que estaba en una dirección específica ahora confluye en un punto central. Habíamos dicho que este punto central de alta resolución es conocido como la fóvea. La fóvea está rodeada por una depresión que se conoce como mácula. Ambos puntos son puntos de alta agudeza visual, sin embargo es la fóvea quien presenta la mayor agudeza visual. Esto es lo que realmente conforma el centro, se podría decir, de la retina. Incluso debemos de mencionar que en el lugar de donde parte el nervio óptico, que en este caso se lo señalo yo, en ese lugar nosotros no tenemos o tenemos un campo visual muerto, puesto que ahí no tenemos receptores que se encarguen de reconocer las señales luminosas. Aquí vemos qué pasa con las tres ondas luminosas antes mencionadas por separado cuando confluyen en este punto central. Yo les ponía el ejemplo del lápiz y aquí nosotros podemos observar con precisión que la forma del lápiz o la dirección en que podemos notarlo pues, ha cambiado una vez que se introduce en la superficie acuosa. Con respecto a la capacidad de reflexión, podemos decir que otra vez la córnea tiene la mayor capacidad de refracción debido a una mayor diferencia de la densidad. ¿Qué significa esto? Mientras mayor sea la densidad
la diferencia de densidad entre el aire, las estructuras aéreas y la otra estructura que entra en contacto con el rayo luminoso, mayor será la capacidad de redirigir la onda luminosa hacia otro sitio. Por otro lado, también la córnea tiene una capacidad refráctil constante, algo que no se cumple con el caso del cristalino por esta modificación generada por el ligamento suspensorio, por los ligamentos suspensorios laterales del cristalino. Con respecto a la retina, vamos a hablar de sus funciones un poco. Aquí les presento una imagen en donde vemos las diferentes capas celulares que conforman a la retina. De manera muy relevante, encontramos hacia posterior una capa de fotorreceptores conocidos como conos y bastones. Hacia anterior de esta capa encontramos las células nerviosas bipolares y después de esto encontramos células ganglionares. De estas células ganglionares parten fibras nerviosas que irán hacia la corteza cerebral mandando este estímulo luminoso que ha sido reconocido por los fotorreceptores ubicados en la capa posterior de la retina. Podemos ver también reflejada en esta imagen la dirección de la onda luminosa y la dirección del procesamiento visual. Aquí yo les presento también la manera en que esto ocurre. Podemos ver que naturalmente estas ondas luminosas primero son reconocidas por fotorreceptores, después de eso pasan a las neuronas bipolares y posteriormente a las células ganglionares para ser llevadas por las fibras del nervio óptico hacia la corteza cerebral. Respecto a los fotorreceptores, tenemos dos tipos de fotorreceptores. Y de manera intuitiva aquí podemos ver una imagen de un anciano que tiene un bastón y que está en blanco y negro, y es porque el primer tipo de fotorreceptor se conoce como bastón y es útil para la visión nocturna y lo que nos revela únicamente es escalas grises. Por otro lado tenemos a un tipo de receptor, fotorreceptor conocido como cono, que sirve para la visión de día y que generalmente nos puede o nos permite delimitar la visión a color. Existe una teoría bien establecida de cómo es que se genera esta visión a color, y es que nosotros realmente solo reconocemos tres tipos de colores, solo reconocemos el azul, el verde y el rojo, pero son las combinaciones de estos colores las que nos permiten discriminar entre diversa gama de colores existentes en el ambiente o que nosotros creemos que existen realmente, porque las combinaciones son producidas por nuestra mente, por patrones que ya han sido programados previamente en nuestro sistema nervioso central. Aquí podemos ver también que estas ondas tienden a confluir en puntos específicos, de tal manera que es la confluencia de estas ondas lo que generará el distinto patrón de color que pueda presentar una estructura determinada. Por otro lado, también vemos que hay puntos específicos dentro de la longitud de onda en las cuales, por ejemplo, el color azul, el verde y el rojo no tienden a interactuar unos con otros. Este modelo o esta teoría se conoce como teoría tricrómica de la visión. Tricrómica porque tres, obviamente, colores de cromo. Entonces tenemos tres colores determinando todo el espectro luminoso a color. Por otro lado, aquí les presento una imagen en la cual voy a dejar esta pregunta, y es que ¿qué número pueden ver en esta imagen? Si ustedes no logran observar un número en esta imagen, pues técnicamente ustedes tendrán un tipo de ceguera que se conoce como ceguera de los colores rojo-verde. Para finalizar con esta presentación, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tomar para llevar a nuestras casas? En primer lugar, es que cada estructura del sistema ocular tiene características y cumple con funciones específicas. En segundo lugar, la producción de las lágrimas representa uno de los mecanismos de protección ocular más relevantes, tanto por la parte bactericida como por su efecto lubricante. También podemos decir que en el sistema nervioso o el sistema nervioso autónomo determina mediante modificaciones mecánicas en algunas estructuras oculares, dicho sea de paso, el iris y el cristalino, el grado de luz que alcanza la retina. Por un lado, disminuyendo o aumentando la entrada de luz, por otro lado, modificando la capacidad refráctil de la estructura antes mencionada. También podemos decir que nosotros visualizamos solo una pequeña parte del espectro luminoso, sin embargo, este es lo más útil para los fines de comunicación, para los fines de exteriorización con el medio. Y en último lugar, podemos decir que los conos y los bastones, los fotorreceptores, presentan características distintas en cuanto a
su sensibilidad, siendo más sensibles los conos en cuanto a su agudeza, siendo más agudos los conos. Aquí quiero reivindicar esta parte, y es que hablar más de esta parte, y es que con respecto a la sensibilidad, realmente en el caso de los conos, que es la visualización de día, nosotros no tenemos una alta sensibilidad, realmente tenemos una gran agudeza, y es por cómo está estructurado el sistema nervioso para el reconocimiento de la señal de los conos. En el caso de los bastones son muy sensibles a todo el espectro luminoso, pero no discriminan entre distintos tipos de colores. Y en último lugar, la última característica ya mencionada, el reconocimiento de colores, y es que los conos pueden reconocer colores debido a que tenemos 3 tipos de receptores de colores dentro de estos conos. Y en último lugar, los bastones, pues que con ellos no logramos reconocer colores y son muy útiles para la visión nocturna. Y les dejo la bibliografía. Muchas gracias por su atención.